Bueno, buenos días, chicos. Buenas tardes. Vamos a continuar con el tema de las cartas. Gracias por mantenerse aquí en este estudio. Y esta es la 15ª sesión sobre las cartas de los Mahatmas. Vamos a empezar con las invocaciones para tratar de que seamos ayudados en la comprensión del contenido de las cartas. La primera invocación, que ya conocemos, es la de Radha. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración, hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. La invocación universal. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa también que es uno con todos los demás. La invocación personal. Nos dirigimos con respeto a las grandes seres de luz infinita, a las divinidades que ayudan a la humanidad, a los amados Maha Chohan y maestros de sabiduría, muy en especial al maestro KH y M. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestro centro, a nuestros yoes superiores. Seamos como el viento, como un pañuelo secan nuestras lágrimas. Seamos como el sol, que como una antorcha todo lo ilumina. Seamos como la tierra, que como un santuario todo lo posibilita. Seamos como el agua, que como un torbellino todo lo disuelve. Seamos como el estudiante fiel, que nunca pone en duda a sus maestros, que siempre los ama con devocional afecto, que siempre los admira y los respeta porque sabe que son el divino camino que a todos nos aguarda. Finalmente, la postración para pedir ayuda. Nos inclinamos ante la sabiduría primaria. Nos inclinamos ante la sabiduría a través de todos los tiempos. Nos inclinamos ante la verdadera sabiduría. Nos inclinamos ante la gran sabiduría divina. Y bien, vamos a empezar con la carta 5, que esta carta necesita, desde mi punto de vista, una pequeña introducción. Empezamos con la aclaración. La aclaración que vamos a hacer para esta carta es lo que se llama punto de partida, es decir, a partir de qué punto vamos a analizar las cosas que vamos a analizar. Recordar que analizamos cartas precipitadas por seres en un estado muy superior al nuestro. Entonces, recordemos que conocemos lo que es la precipitación, sabemos que estas cartas han sido precipitadas y sabemos que se han hecho por seres que tienen un desarrollo superior al nuestro. Ese es nuestro punto de partida. Es importante no perder esa perspectiva. Bhagavan Das trabaja ese aspecto cuando nos enseña que hay relaciones hacia arriba, hacia iguales y hacia abajo, tanto en el emisor como en el receptor. Cuidado con migrar de inferior que aprende a cuestionador igualitario o incluso superior. Esta es una aclaración muy importante porque estamos nosotros en una situación de aprendices, de estudiantes, y vamos a aprender de lo que se nos dice a través de estas cartas. Para explicar un poco esto que ya lo había explicado la sesión pasada, lo vamos a recordar. Entonces, finalmente lo que vamos a tratar de habilitar en nuestra estructura interior son las vibraciones de amor, y lo que vamos a tratar de evitar en nuestra parte interior son las emociones de no amor. Y en las emociones de amor hay iguales, hay hacia superiores y hacia inferiores. La atracción, que es lo que produce el amor entre iguales, ya habíamos visto que produce varias cosas: urbanidad, cortesía, finura, suavidad, miramiento, amistad, es con lo que construimos la fraternidad. La atracción hacia los superiores, que es la actitud que es deseable que tengamos hacia las cartas de los maestros y hacia los propios maestros, implica entonces trabajar con modestia, prudencia, dulzura, reverencia, formalidad, diligencia, serenidad, seriedad, sensatez, docilidad, humildad, obediencia y gratitud. Bueno, a eso se refiere. Abajo aparece algo que todavía no he leído, pero que es las posibles rupturas de la fraternidad por descuido de las posturas interiores, por el mismo flujo de las relaciones al estar descuidados,
Por todos los casos caen bajo el dominio de la teoría de la perpetuidad de la conciencia en las vidas siguientes, de acuerdo con la doctrina india sobre el particular. Comencemos por la ira. Cada una de las partes que experimentan repulsión refuerza el separar en sí de todo lo posible a todas las personas, a todo el conocimiento, y en general lo que tenemos entonces es una fragmentación. Esto entonces no lo voy a leer para que nosotros nos quedemos entonces en la tesitura ideal. Es decir, pedimos la ayuda de los seres superiores para que nos ayuden a entender, pero debemos estar vibrando en una posición en la que podamos recibir ese influjo, y la posición correcta es la atracción hacia un superior, que es lo que dice Bhagavantas. ¿Cómo vamos en esto? Bueno, ya vimos que para construir el núcleo de fraternidad necesitamos un camino en la evolución personal hacia la fraternidad altruista. Entonces, el puerto de llegada es la fraternidad, la herramienta vivencial es el amor que produce atracción, la herramienta cognitivo-emocional es el altruismo, la ruta desde la distancia hasta la meta, es decir, desde donde estemos hacia poder conseguir este estado de fraternidad. Y la estrategia, disciplina y constancia. Bueno, esa es la estrategia, tenemos que ser disciplinados y constantes. Entonces, nuestro viaje va de un egoísmo alto, mediano, bajo, lo que fuera, por toda esta ruta hasta llegar a un sistema en donde podamos estar en una dispersión no mayor a 20 grados de lo que es el altruismo verdadero, para poder construir realmente una unidad fraterna. Entonces, el ambicioso, insaciable, egoísta, ¿dónde está? Bueno, pues aquí, hasta abajo, y nosotros estaremos en alguna parte de estos puntos. Entonces, al final de cuentas, mucho de lo que tratan de hacer las cartas es que entendamos nosotros cuál es la ruta para poder llegar a ese estado. Bueno, son los antecedentes. El coronel Olcott, uno de los fundadores y presidentes de la Sociedad Teosófica, en una carta al señor Hume, del 30 de septiembre del 81 del siglo XIX, escribió: también he personalmente conocido al maestro Kuthumi. Eso dijo el coronel Olcott, desde 1875, cuando se fundó la Sociedad Teosófica. Él es muy distinto, es una persona muy cordial y amable, mientras que el maestro Morya es más impetuoso, es lo que dice el coronel Olcott. Aún sin, ellos son amigos del alma. Ellos viven cerca el uno del otro, con un pequeño templo budista a la mitad del camino entre sus casas. En Nueva York tuve un croquis dibujado en una seda china del paisaje cercano a la residencia del maestro Kuthumi y de mi maestro Morya, con un vistazo de la casa de este último y de una parte del pequeño templo. Entonces eso aparece en una obra que se llama Hinson, Esoteric Theosophy, el número 1 de 1882, en la segunda edición, en la página 76. Para entonces, Dwal Kul, discípulo del Mahatma Kuthumi, ya se había vuelto en un maestro, y a petición de Blavatsky, se le precipitó este cuadro como recuerdo de su estancia con los Mahatmas. Este cuadro está bastante difuso en muchas de las obras en donde se habla de él, y le han hecho una recreación a color para que nosotros podamos entender bien cómo están las casas de los maestros, el templo budista, el río que corre por ahí y todo lo que es entonces el follaje de las montañas de esta zona. Entonces, esta es una versión mucho más clara de ese tema, y esta es una versión ya arreglada para ponerle colores. Esta es la parte precipitada, y esa precipitación se hizo entonces para el discípulo del Mahatma Kuthumi, que se llama Dwal Kul. Y bueno, ya anteriormente, ya vimos eso en las sesiones muy anteriores, pero bueno, viene a colación para lo que vamos a ver en esta carta. Ya anteriormente, en una carta a Damodar, sabemos quién es Damodar, fechada del 4 de octubre del 80, lo había mencionado. Parando durante el camino de regreso en el templo tibetano, que dicho sea de paso, verás la misma imagen en un dibujo pintado sobre seda que se encuentra en mi oficina y en mi dormitorio, y que ella, Blavatsky, hizo aparecer como por arte de magia para mí un día en Nueva York. Esto donde aparece en One Day con Madame Blavatsky. Es una obra clásica que cuesta mucho trabajo conseguir, que es un día en la vida de Madame Blavatsky. Esto apareció en el Times of India de Bombay el 19 de octubre de 1880. Es muy difícil de conseguir la obra, pero esa obra que también mencionan algunas veces los maestros, es un día con Blavatsky, un día con Madame Blavatsky. Es una obra donde vienen algunos detalles adicionales a otros detalles que se pueden encontrar dispersos en otras obras. En una, Blavatsky, en una señora, a la señora Billings, fechada el 2 de octubre del 81, dio más detalles de esto. Actualmente Morya vive generalmente en la residencia de Kuthumi, que tiene su casa en la dirección de la cordillera de Karakorum, más allá de la religión de Ladakh, que se encuentra en el pequeño Tíbet y pertenece ahora a Cachemir. Se trata de una gran construcción de madera al estilo de las pagodas chinas, entre un lago y una montaña hermosa, es decir, esto que estamos viendo acá. The Theosophical Forum, Point Loma, California, eso aparece en esa obra, para que usted lo podamos rastrear, el que lo quiera rastrear con cuidado. Tal vez lo haría porque extrañaba a su amigo,
ya que durante ese periodo el cuerpo del Mahatma Kutumi estaba tendido frío y tieso en un edificio de piedra aislado sin ventanas ni puertas en un lugar secreto del Himalaya, mientras que su espíritu se encontraba libre. Podemos deducir que las residencias de los Mahatmas se encontraban en el valle de Sakasam, actualmente ocupado por China, que ya lo sabemos, y que forma parte de unas regiones consideradas por muchos viajeros como entre las más hermosas del mundo por la belleza de sus paisajes, pero desafortunadamente en disputa entre la India, Pakistán y China. Algunas cosas de acá las he puesto yo en relación a lo que sabemos hoy acerca de este tipo de cosas. Esto es en ocasión a los que han estado preguntando por qué no han tomado las charlas desde el principio y que nosotros ya habíamos visto quiénes son los maestros, dónde viven los maestros, qué hacen los maestros, si están en una región astral, están en una región física, todo eso ya se dio. Pero aquí puse también las citas para que ustedes puedan entonces consultar los libros y sacar las referencias y nosotros podamos entender entonces de quién estamos hablando cuando hablamos de las cartas. Aunque ya lo vimos en las primeras sesiones que vimos de este tema, algunos que entraron más tarde, entonces por esas razones que estoy repitiendo. Esta es la región y esto no lo habíamos visto, son algunas fotos del valle de Sakasam, que es una prefectura que se llama de Kasgar, y entonces se divide en en tres zonas, que es la zona de Kashmir, y está la zona de Ladakh y está la zona de Jammu. Y entonces algunas veces los maestros dicen, bueno, esto que ustedes llaman así, pero que en realidad se llama de otra manera, esta es la parte de Ladakh, y es la zona donde aparentemente está donde está este paraje. Ladakh es la meseta ubicada a mayor altura de Cachemira, India. La mayor parte del mismo se encuentra más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Incluye las cadenas del Himalaya y del Karakoram, como también de un valle superior. Bueno, esta es la zona, es una zona en disputa. La disputan Pakistán, India y China. Y entonces ya saben que es por lo menos en el plano físico, bastante complicado. Los humanos, siendo muy ávidos de sensacionalismos de todos los tiempos, los maestros han tenido que efectuar milagros y fenómenos para atraer su atención, la atención de la gente, a su enseñanza. Sin embargo, son reticentes a realizarlos, es decir, los maestros no les gusta hacer estos actos de show, sin embargo, se ven obligados para atraer la atención debido a que los seres humanos en el nivel en el que estamos somos sensacionalistas, es decir, dirigimos nuestra atención hacia aquellas cosas que son muy llamativas. El Mahatma Kutumi, en una carta a Sinet, explica esas razones. Dice, estimado hermano y amigo, el conocimiento experimental no data solamente de 1662, fecha en la que el Colegio Invisible de Bacon y de Robert Boyle y el obispo de Rochester transformaron por decreto real a una sociedad para el fomento de la ciencia experimental. Antes tenían que investigar el secreto para no ser acusados por la iglesia de heréticos. Como sabemos entonces, hay una serie de historias, por lo menos en la historia de Europa, que viene desde lo que es el oscurantismo, la Edad Media, la Reforma, la Contrarreforma, la Ilustración, todo lo que es el siglo de las luces y finalmente ya la parte contemporánea que permite la vida como la conocemos hoy. Pero todo esto se inicia entonces en 1662, sin embargo, lo que dice el maestro es lo siguiente, el conocimiento experimental no se inicia donde dicen que se inicia porque ya es permitido hacerlo. Se inicia desde antes, por supuesto. Es el trabajo que han hecho los alquimistas y antes de ellos muchos otros. Muchísimas edades antes de que la sociedad real llegase a ser una realidad, según el plan del esquema profético, un anhelo innato por el conocimiento, un anhelo innato por conocer, un amor apasionado por la naturaleza, por cuidarla, respetarla y sentirse parte de ella, y por su estudio, llevó a los hombres de cada generación a investigar y sondear sus secretos, cada vez más profundamente de lo que habían hecho sus antecesores. El Rama ante Romum Fit, Roma ya existía antes de Rómulo, es el término que hay en el sentido de que no hay nada nuevo bajo el sol, es decir, siempre ha existido entonces grandes civilizaciones que se han destruido a sí mismas, o sea, no podemos usar como punto de partida esto, por eso estamos hablando del punto de partida. El punto de partida de la creatividad humana es muy anterior a lo que normalmente los libros de historia de la ciencia fechan como el Colegio Invisible. Entonces, lo que nos dice el maestro es, no nos detengamos a suponer que esto es tan chiquito, porque tenemos problemas con eso. Y el problema principal es lo que hoy los jóvenes piensan, de que todo lo pasado es obsoleto y que todo se ha creado a partir de que se iniciaron este tipo de cosas en el mundo calvinista. Y no es así, siempre ha sido inherente al ser humano. Por eso es importante que veamos esto, porque en esta carta nos está recordando que el bottom line, es decir, el punto de partida, no es lo que nosotros vemos en las libros de historia, viene pero de muy, muy atrás. Nosotros mismos venimos de muy atrás, en la serie de encarnaciones que hemos tenido, en los reinos en los que hemos participado. Nosotros lo sabemos porque el conocimiento teosófico nos ha permitido bucear en esa profundidad.
Bueno, es un axioma que que se enseña en sus escuelas inglesas. Las investigaciones abstractas de los problemas más intricados no nacieron espontáneamente en el cerebro de Arquímedes, como un tema espontáneo que no había sido tratado hasta entonces, sino más bien como un reflejo de investigaciones anteriores realizadas en la misma dirección, por hombres alejados de su época, por un periodo tan largo o mucho más del que se separa al gran siracusano. Como sabemos, Arquímedes se considera el investigador más impresionantemente desarrollado de todos los tiempos. Muchos de sus inventos están en muchos de los museos europeos principalmente, y estudiaban sobre la arena. Hay un montón de anécdotas relacionadas con él. Y bueno, este es lo que se está diciendo. Arquímedes, a pesar de ser tan sabio, en realidad es una persona que vivió de un manantial que regaron otros seres humanos en otros momentos. Así como todo lo que vivimos nosotros se agrega para nuestra siguiente encarnación, todo lo que agrega la humanidad se agrega para que alguien en otra futura encarnación pueda beber de manantiales y crear cosas impresionantes. Pero no quiere decir que las haya creado solito. ¿Cuál es la enseñanza de esta zona? La enseñanza de esta zona es ir contra la individualidad, de que Arquímedes fue un cerebro peculiar que salió de manera natural y espontánea y que tenía grandes desarrollos y capacidades. Nos dicen, no, 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 no. Esto tiene que ver, entonces, otra vez, el punto de partida no son los padres de Arquímedes, y Arquímedes genéticamente hablando. El punto de partida es muy anterior. Estamos hablando entonces mucho de lo que es el punto de partida, desde dónde venimos, quiénes hemos sido, quiénes somos ahora en esta encarnación, pero ya hemos sido muchos. Es decir, por eso los hindúes normalmente cuando ven los antecedentes de una persona lo dividen en dos ramas. Uno son nuestros antepasados, es decir, nuestros familiares, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, que es una lista enorme de gente, pero luego están nuestros anteriores, el que fui yo en la anterior encarnación, y antes de ese el otro y el otro y el otro, y también es una fila inmensa. Y en esa fila inmensa, la historia de la ciencia es lo mismo, también tiene una fila inmensa de grandes colaboradores y de grandes personas que han sembrado cosas que nosotros somos capaces de olfatear o bajar o estudiar y de alguna manera introyectar para alcanzar ese punto y poder escribir lo que resta, lo que no está escrito, lo que sigue después de ese sistema. ¿Cómo puede esperar la ciencia explicar semejantes fenómenos? Bueno, aquí me faltó algo. Tratado hasta entonces por los hombres alejados de su época, por un periodo tan largo, mucho más que el que separa al gran Siracusa, porque él era de Siracusa, ¿se acuerdan? ¿Cómo puede esperar la ciencia explicar semejantes fenómenos sin el conocimiento a fondo de la kasha, la sustancia primordial del universo, de sus combinaciones y sus propiedades? No se puede. No se puede porque seguramente la explicación estará coja, o será incompleta, o será falsa. Y ahora sí entramos en la famosa carta número 5. Vamos a ver entonces el contenido con cuidado. Estamos hablando del punto de partida, estamos hablando de algunos otros detalles que tienen que ver con la historia de la humanidad y vamos a entrar ya a lo que nos está diciendo el Mahatma en relación a la carta 5. Mi querido amigo, en mi poder, su carta del 19 de noviembre, extraída sobre el Merut por medio de nuestra ósmosis especial y la que envió dirigida a nuestra vieja dama, o sea, HPV, en un sobre certificado por medio vacío, se envió en Kaupor para hacer que ella reniegue de mí. Es decir, le pidió a Blavatsky que que recibiera la carta, pero ella renegó porque estaba muy débil y muy enferma. Ahorita lo voy a explicar. Pero ahora está demasiado débil para ocuparse del cartero astral. Le llama cartero astral. Interesante. Lamento que una vez más ella haya sido inexacta y le haya inducido al error, porque estaba muy cansada, estaba deteriorada y no pudo hacer bien la lectura. Pero esto es precisamente culpa mía, ya que a menudo me olvido de darle una fricción extra a su pobre y agotada cabeza cuando olvida y confunde las cosas más que de costumbre. Aquí nos da otra clave. Entonces, los maestros tienen la capacidad de ayudarnos a tener una mejor erudición, a tener una mejor reflexión, para que tenga, es decir, a darnos una energía que posibilite el que nosotros aprendamos de las cosas que nos van a decir y nosotros podamos entonces interlocutarlas, es decir, hacer las contertulias necesarias para poder conversarlas y poder entenderlas mejor. Yo no le pedí que dijera a usted, aquí viene la corrección, que abandonara la idea de la rama de la anglo-inglesa, anglo-hindú, ya que nada se conseguiría, sino que le dije que abandonara la idea de la rama anglo-india en cooperación con el señor Hume, ya que nada se conseguiría con ello. Entonces, aquí está haciendo una aclaración porque muchas de estas cartas ya vimos que están los maestros muy preocupados para que se haga en la India algo que pueda de alguna manera detener el deterioro que hay interno en la India y se pueda recuperar la enorme tradición religiosa que allí existió.
Le enviaré a usted la respuesta de él a mi carta y mi última misiva, y usted juzgará por sí mismo. Después de leer esta última, le ruego que la curse y se la envíe a él, haciéndole constar simplemente que lo hace por indicación mía. Es decir, aquí va a triangular y lo va a hacer a través de él, debido a que Blavatsky está un poco desvitalizada. A menos que él se lo pregunte, mejor será que no sepa que ha leído usted esa carta. Puede que esté orgulloso de ella, pero no debiera estar. Bueno, hace toda una introducción súper complicada, pero llena de detalles, que nosotros podamos entender lo que pasa en esa tesitura. Bueno, mi querido y buen amigo, no debe usted guardarme rencor por lo que le digo a él de los dos ingleses en general. Son muy orgullosos, para nosotros especialmente, de suerte que lo consideramos una característica nacional de todo el pueblo inglés, ser orgullosos. Y no debe usted confundir sus propias opiniones particulares, especialmente las que ahora tiene usted, con las de sus compatriotas en general. Pocos, si es que los hay, desde luego con excepciones como la de usted mismo, cuya intensidad de aspiraciones hace que se pase por alto cualquier otra consideración, pocos, si los hay, consentirían jamás tener una persona de piel oscura por guía o líder, no más que una moderna Desdémona elegiría hoy en un día un Otelo indio. Bueno, aquí lo que está diciendo él es que los prejuicios ingleses harían muy difícil para los ingleses dejarse guiar, otra vez volvemos al esquema de Bhagavan Das, ponerse en la situación necesaria para absorber el conocimiento, porque tenemos que estar vibrando en la apertura necesaria para que el conocimiento baje de la persona más desarrollada. Pero si no lo hacemos porque tenemos prejuicios, lo que está diciendo es que una persona de tez oscura no va a generar ese problema porque hay prejuicios. Vamos a revisar esto con calma para entender qué es lo que está diciendo en relación al análisis que hicimos aquí. Creo que ya se me pasó. Vamos a ver, aquí está. Entonces, aquí están los iguales, aquí están lo que tenemos hacia un superior, que es lo que nos va a facilitar la adquisición del aprendizaje, y aquí es lo que vemos hacia un inferior. Y eso desde la emoción de la aproximación, que es amor. Pero ¿qué pasa entonces cuando nosotros vemos a los inferiores con no amor? Tenemos arrogancia, desadmiración, menosprecio, desdén, engreimiento. Y si estamos así, poco o nada vamos a aprender de los inferiores. Si estamos en la parte del amor hacia los inferiores, podemos ser amables, benevolentes, urbanos, indulgentes, suaves, nobles, dulces, ternura, compasión, piedad. Pero tampoco vamos a aprender gran cosa. El aprendizaje fundamental se va a dar cuando tenemos la atracción hacia un superior y lo que el superior representa y el conocimiento que tiene, y nosotros nos ponemos en la posición de aprender. Y es modestia, prudencia, dulzura, reverencia, formalidad, diligencia, serenidad, seriedad, sensatez, docilidad, humildad, obediencia, gratitud. Bueno, me pareció muy importante aclarar este tema porque ahí lo está aclarando el maestro, por supuesto, hace 140 años, y yo lo que estoy haciendo es darle un sentido quizá más moderno a esta explicación. Entonces aquí le explica a él, mi querido y buen amigo, todo usted está en un pueblo que todos son muy orgullosos, muy creídos, muy echados para adelante. Nosotros especialmente consideramos una característica nacional, pero ustedes son diferentes por suerte, porque están como dispuestos a recibir información, pero además en toda esta gente, como se ha creado, como se les ha enseñado, como ha sido educada, pues lo han hecho con prejuicios y por lo tanto pocos permitirían que una persona de piel oscura pudiera convertirse en su guía. Eso pasó en el Otelo de Shakespeare, pero eso no pasa de manera natural, pasa nada más en una obra. Bueno, continuamos con lo que dice el maestro, que le está aclarando cosas muy importantes a los dos interlocutores que fueron elegidos para poder recibir las cartas. El prejuicio de raza, que así le llama él, es intenso, e incluso en la libre Inglaterra se nos considera como una raza inferior. Y este mismo tono se percibe en su propia observación cuando usted menciona un hombre del pueblo no acostumbrado a los buenos modales, que ya lo dijo alguna vez, y suponemos que eso está en las cartas que ellos escriben a los Mahatmas. Y un extranjero, pero caballero, eso sí, educado. Extranjero, pero caballero, siendo esto último el preferido. Ni tampoco sería probable que a un hindú se le perdonara la falta de buenos modales, aunque se tratara de un adepto. 20 veces confirmado como tal, o sea, una persona muy elevada a la que no se le otorga ese rango que por derecho tiene, solo por tener alguna peculiaridad en su cáscara, es decir, en su piel. Y esta misma apreciación se desliza descaradamente en la crítica del vizconde de Amberley sobre el Jesús sin educación. Si usted hubiera parafraseado su frase y hubiera dicho un extranjero pero no caballero, según la idea inglesa, no hubiera podido añadir, tal como lo hizo, que se le consideraría
el más apropiado. Bueno, pues está fuerte lo que dice aquí, hace 140 años, pero hoy poco hemos avanzado en ese tema. Bueno, continuamos con lo que dice la carta. De aquí que yo repita que la mayoría de nuestros anglo-indios, entre los cuales el término hindú o asiático va unido, generalmente a una impresión vaga pero real de que se usa sus dedos en lugar de un pedazo de batista y que no utiliza el jabón, lo más seguro es que prefieran un americano a un grasiento tibetano. Y aquí lo que está haciendo el maestro es hacer una subdivisión del propio prejuicio. Bueno, ¿qué quiere decir ¿qué quiere decir esto? Que el prejuicio también tiene sus niveles y es más desagradable para un británico estar con un sucio tibetano y después con un americano, es menos desagradable, pero es desagradable, se le ve poca cosa, se le ve primitivo. Y luego así hacia arriba, pues podría ser un europeo no inglés, también se le ve primitivo, como le pasó también a Blavatsky por ser rusa, y al final llega ya al ¿qué es inglés? Bueno, y si es inglés, pues si es educado o no educado, etcétera. Se abre un abanico de rechazos, de exclusiones, en donde solamente quedan sin exclusión los que pertenecen ya no nada más a una casta, sino a un sistema, en donde pueden reconocerse con la misma educación, con el mismo tono de piel, etcétera, etcétera. Pero usted no debe preocuparse por mí. Todas las veces que me presente, sea astral o físicamente, ante a mi amigo, el señor Sinet, no olvidaré de gastar alguna suma de dinero adquiriendo un pedazo de seda china, de la más fina, para llevarla en el bolsillo de mi choga, ni tampoco olvidaré de crear una atmósfera perfumada de madera de sándalo y rosas de cachemira. Esto es lo menos que yo podría hacer en compensación por la conducta de mis compatriotas. Pero por otra parte, considere usted que yo soy más que el esclavo de mis maestros. Pero por otra parte, estoy repitiendo, considere usted que yo no soy más que un esclavo de mis maestros, una persona que ha decidido obedecerles ciegamente. Y si se me permite que le prodigue a usted mis sentimientos más amistosos y que me ocupe de usted individualmente, puede que no se me permita que haga lo mismo por otros. Es decir, usted tiene un tratamiento especial, pero los demás no. Aún más, para decir la verdad, sé que no me está permitido hacerlo así, y la desgraciada carta del señor Hume ha contribuido mucho a esto. En nuestra fraternidad hay un grupo o sección especial que se ocupa de nuestros ocasionales y rarísimos ingresos de otra raza y de otra sangre, cuyo grupo fue el que se ocupó de hacer cruzar el umbral al capitán Remington y a otros 2 ingleses en este siglo. Y estos hermanos no utilizan normalmente esencias de flores. Entonces, le está explicando acá que las consideraciones que va a tener por Hume y por Sinet no se van a tener por ningún otro inglés. Eso es importante. Pero que si tan importante es para ellos la educación, bueno, se va a poner entonces de la seda más sofisticada que hay en Cachemira y además un perfume de sándalo, para que no se sientan ellos que están como los mugrosos tibetanos. Y por otra parte, él considere que el maestro en realidad lo que está diciendo y haciendo es porque está de alguna manera obedeciendo a sus superiores, específicamente al Mahachohan, que sabemos que el Mahachohan previo al que está actualmente fue el que autorizó este contacto de los Mahatmas con 2 personas, que bueno, con varias, pero específicamente con las 2 más importantes, que son las personas comunes y corrientes, que era Hume y Sinet. Pero por otra parte, considero ustedes que no soy más que esclavo. Bueno, y que me ocupe de usted individualmente, puede que no se me permita que haga lo mismo por otro lado. Aún más, para decir verdad, no se me está permitido hacerlo así. Y la desgraciada carta del señor Hume, aquí le pone un adjetivo a la carta de Hume, fue muy desafortunada, fue muy desgraciada, ha contribuido mucho a que se tomen ciertas medidas respecto a lo que se va a revelar. En nuestra fraternidad hay un grupo o sección especial que se ocupa de nuestros ocasionales y rarísimos ingresos de otra raza y otra sangre, cuyo grupo fue el que se ocupó de hacer cruzar el umbral. Bueno, hay un grupo dentro de ellos, esto es algo interesantísimo. Ellos tienen un grupo que analiza si es posible que ellos se salgan de su estirpe para poder auxiliar a otra persona que, a pesar de tener otro nivel de desarrollo y pertenecer a otra sangre, por así decirlo, se le puede ayudar en función de sus méritos de desarrollo, que es el caso, dice, ya en el pasado se ha cruzado el umbral, por ejemplo, para ayudar al capitán Remington y a otros ingleses, a otros 2 ingleses de este siglo. Y estos hermanos no utilizaron normalmente esencias de flores, es decir, se les ayudó a ellos sin toda esta parafernalia de parecer como educados, cultos, y tener su Rolex y tener en general o sea, vestirse de esa forma como los lores supuestamente deberían hacerlo, es lo que está diciendo el pastor.
Vamos a ver quién es el famoso capitán Remington. Hay pocas fotos de él. Esta es una de las fotos que hay del capitán Remington. Es vamos a ver, es un cromolitógrafo maravillosamente detallado que muestra escenas enigmáticas del oeste americano por Frederick Remington. Sobre esta impresión, que es una impresión grande, pocos artistas del oeste americano pueden igualar la amplitud de la experiencia de este señor Frederick Remington, que vivió de 1861 a 1909. Desde el tren de Santa Fe hasta el tren de Oregon, llegó a poseer un conocimiento de primera mano como ganador, un scout, un cazador y un trampador militar. Y como reportero, o sea, un reportero espectacular, una persona que estuvo cerca de lo que fue la conquista de aquel oeste y que de alguna manera van a ver todo lo que hizo que está aquí. Pocos de sus contemporáneos estuvieron tan dedicados a capturar los 3 breves decenios en el que se alteró la extensa y peligrosa frontera occidental, en la que se alteró la extensa y peligrosa frontera occidental. Mirando hacia atrás su carrera en 1905, Remington escribió: conocí que los pilotos salvajes y la tierra vacante estaban a punto de desaparecer para siempre. Y cuanto más consideré el tema, más grande será para siempre. Sin saber cómo hacerlo, empecé a registrar algunos hechos a mi alrededor y cuanto más miré, más el panorama se desarrolló. Él se dio cuenta en aquel entonces de cómo se estaba alterando todo el ecosistema desde aquel entonces. Por eso fue ayudado por esta casta especial de los maestros. Su creciente claridad de propósito y el tema naturalmente vivo inspiraron a Remington a registrar de forma obligatoria los detalles, produciendo miles de ilustraciones durante su carrera de 23 años. La capacidad de Remington para capturar narrativa hizo su trabajo ideal para el campo de la ilustración. Su padre Seth había sido periodista y Remington aprovechó la oportunidad para dar una manifestación visual de esa historia que él estaba viviendo. Vamos a hablar un poco de esta frontera. Sabemos que esto perteneció a la Nueva España y era toda una parte que subía prácticamente hasta el estado de Oregón y después bajaba por las limitaciones de lo que ahora es Texas. Cuando se hace la independencia de la Nueva España y se genera el nuevo país que es México, estaba muy desordenado, muy desvinculado, muy complicado, y primero hubo un intento de división del país, y el país que trató de formarse se llamaba República del Río Grande, República del Norte del Río Grande, algo así se llamaba. Esto fue fallido porque de alguna manera se contuvo el botín. Más adelante se asesinó a la persona que había estado involucrada con la independencia y una vez asesinado entró en el mando una persona que se apellida López de Santana y se dice en algunos libros que él ofreció la parte del occidente de este país porque pensó que era más fácil controlar a un país que no fuera tan extenso. Se lo ofreció al presidente de Estados Unidos que estaba recibiendo muchísimos eh, migrantes pobres que venían de Europa y entonces luego se echó para atrás cuando vio que la mayor parte de las personas del gobierno en México no veían con buenos ojos esto y al final entonces hubo una guerra, una invasión y al final se quedó el oeste ya en manos de los norteamericanos y una vez que se quedó ahí el oeste ya de manera formal del lado norteamericano decidieron poblarlo rápidamente y por lo tanto llegaban muchas de las personas pobres que venían de Europa y se les repartieron las tierras y todo lo que uno se puede imaginar. Y en ese repartir de tierras de manera un poco desorganizada, pues había pueblos, fantasmas, asesinos y todo lo que sabemos que hemos visto en las películas que se llaman westerns, así se llaman las películas. Es un adelanto para que entendamos dónde está este Remington. Entonces Remington llega a esta zona y observa lo que están haciendo. Están modificando la ecología, están transformando las cosas, están ocupando ese espacio, perdiendo mucha de la riqueza que tenían las razas que allí existían. Todo eso él lo dibuja y lo pone y es ayudado, como dice aquí, que lo vamos a repasar, dice, en nuestra fraternidad hay un grupo o sección especial que se ocupa de nuestros ocasionales y rarísimos ingresos de otra raza, ocasionales y rarísimos, de otra raza y otra sangre cuyo grupo fue el que se ocupó de hacer cruzar, por ejemplo, este umbral para ser ayudado al capitán Remington. Es decir, que no lo maten, que le toleren lo que está haciendo, que esto que está haciendo pueda llegar a distribuirse y difundirse para que entonces la personalidad del nuevo país que se está formando, que es Estados Unidos, no esté totalmente sesgada y se vea solamente como con las capacidades que están haciendo los conquistadores que llegan a esta zona, sino que pueda haber un equilibrio, un buffer, un amortiguador y entonces se necesitan estos que ahora son cooperantes para tratar de mantener esto en un mejor equilibrio.
Bueno, es lo que está diciendo aquí de este señor. Entonces, volvamos acá. Esto, junto con su sentido de aventura, le hizo un ilustrador excepcionalmente exitoso, sobre todo para el famoso diario Harper's Weekly. La exactitud, inmediatez y drama de sus dibujos se fusionaron con sus funciones como artista e historiador en 1907. Theodore Roosevelt ofreció este claro elogio a Remington. Ha presentado un tipo de vida más característico y, sin embargo, vencedor de los Estados Unidos. Claro, por eso hizo ese buffer. Remington nació en Canton, Nueva York, y se relacionó por sangre con el pintor George Catlin y el escultor Earl Bascom. Tras su graduación en la nueva Escuela de Arte de Yale en 1880, Remington, ya saben que Yale es una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, de media tabla de las más prestigiosas, pero es de las más prestigiosas. Remington rearmó a su país del oeste del Mississippi durante 5 años, lo pintó, sus dibujos comenzaron a aparecer regularmente en Harper's y dieron una visión diferente al nuevo espacio norteamericano respecto a tener una visión más equilibrada de lo que ahí pasaba. Bueno, por eso hacemos entonces este pequeño circunloquio para entrar un poco en lo que los maestros están aquí explicando. Así pues, ¿la prueba del día 27 no fue la demostración de un fenómeno? Pregunta. Desde luego, pero ¿intentó usted conseguir tal como dijo que lo haría? Bueno, el original mensaje de Gelum, incluso aunque se hubiera demostrado que nuestra lenta pero pictórica amiga Madame Blavatsky era mi mutuum imparvo, mi memorialista, la autora de mis misivas, sin embargo, a menos que tuviera el don de la ubicuidad, ya saben, estar en todas partes al mismo tiempo, o el de desplazarse volando desde Armistar a Yelum, una distancia de unas 200 millas en 2 minutos, ¿cómo podría haber escrito para mí el mensaje con mi propia letra en Gelum, casi apenas 2 horas después de que yo hubiera recibido la carta por usted en amistad? Aquí está contestando esto y debemos suponer que ya estaban Hume y Sinet dudando de que los maestros estuvieran escribiendo las cartas y que en realidad era Blavatsky la que la hacía, y por eso está diciendo acá, bueno, usted explique, si es ubicua, pues sí, si puede volar y ir volando en los pocos minutos en los que se dijo que se iba a dar la carta y la forma en la que se le entrega, pues eso no puede ser. Por eso es que están usando la mente racional para hacer razonar a estas personas y entender que lo que están diciendo es un disparate. Es por esto que no lamenté que usted dijera que mandaría a por él, porque con este mensaje en su poder, ningún detractor se sentiría valiente, ni siquiera la escéptica lógica del señor Hume prevalecería. Hume era bastante más complicado que Sinet, ya lo estamos viendo. Él pertenecía a todo un círculo de especialista no nada más pertenecía a estos grupos muy sofisticados, sino que encima era todo un letrado y además era un investigador. Entonces le costaba más trabajo. Lo que tenía que perder era mucho más que lo que tenía que perder. Sinet, que ya vimos que tenía una vida pues mucho más compleja. Naturalmente usted piensa que la revelación anónima, que ahora repercute en Inglaterra, hubiese sido atacada con mucha más vehemencia de lo que fue por parte del Times of India, si se hubieran revelado los nombres. Pero aquí le demostraré de nuevo que usted se equivoca. Si usted hubiese publicado primero el relato, el Times of India nunca hubiera podido publicar Un día con Madame Blavatsky. Aquí están haciendo referencia a esta obra que les estaba comentando. Entonces, lo que le están reclamando es que si hubiese él obedecido y hubiese publicado primero el relato de los maestros, en vez, no se hubiera generado el espacio para que entonces el Times publicase Un día con Madame Blavatsky. Puesto que esa pequeña muestra de sensacionalismo americano no hubiese sido escrita por Olcott en absoluto, no hubiera tenido su raizón d'entre, ansioso de reunir para su sociedad toda prueba que corroborara los poderes ocultos de lo que él llamaba la primera sección, y que viendo que usted guardaba silencio, nuestro bravo coronel se sintió inquieto hasta que lo dio todo a la luz y lo sumió todo en la oscuridad y en la consternación. Et voici pourquoi nous iba, aquí tiene toda una frase hablando de cómo dice una canción francesa. Entonces, aquí está reclamando el maestro que el hecho de no haber hablado sobre el broche, sobre lo que había sucedido, porque ya se lo habían pedido, que le quisiera toda pusiera sin sensacionalismo, pero suficientemente atractivo para los lectores, que si había vivido una situación de esa naturaleza, como no pasaba y no pasaba y no pasaba, entonces Olcott se puso nervioso y escribió Un día con Madame Blavatsky, pero salió el tiro por la culata, salió mal, porque entonces lamentablemente esto no tuvo el impacto que debería haber tenido el otro escrito.
Entonces, es una carta donde hay muchos reclamos. ¿Escribió usted tono? Bien, bien. Tengo que pedirle que me compre un par de anteojos en Londres. Y sin embargo, fuera de tiempo o desacompasado, viene a ser lo mismo según parece. Pero usted debería asumir mi arraigado hábito de los pequeños trazos encima de las M's, hablando ya de su escritura. Estas líneas son útiles aunque sean desintonizadas y sean desmedidas. Con relación a la caligrafía moderna, además tenga usted presente que estas cartas mías no son escritas, sino impresas o precipitadas. Y luego se corrigen todos los errores hasta donde es razonablemente posible hacerlo. Bueno, aquí le está diciendo entonces que tiene más datos para entender que el que escribe no es Blavatsky, que tiene además otra manera de poner las M's y él tiene otra forma de poner las M's. Y lo mismo, le está dando más tips para poder reducir un poco su escepticismo. No vamos a discutir ahora si sus objetivos y sus propósitos difieren tanto de los del señor Hume, pero si él puede sentirse impulsado por una filantropía más pura y más amplia, los medios de que se sirve para conseguir esos objetivos jamás le conducirán más allá de las puras disquisiciones teóricas sobre el tema. Entonces, aquí hay otra clave. No nada más se trata de ser filántropo, sino se trata de las razones, lo que hay detrás de la filantropía. Y si lo que hay detrás de la filantropía no es suficientemente puro, la filantropía por sí misma no es suficiente. Por lo tanto, entonces está diciendo, pero si él puede sentirse impulsado por una filantropía más pura y más amplia, los medios de que se sirve para conseguir esos objetivos jamás le conducirán más allá de las puras disquisiciones teóricas sobre el tema. O sea, lo hace para corroborar, para entrar, para comprar de alguna manera la atención de los maestros, para recibir favores por parte de ellos. O sea, si está haciendo eso que no sabemos, yo estoy especulando, pero lo que está diciendo aquí es que hay algo que no va con esa filantropía. No se esfuerce ahora en tratar de presentarlo bajo cualquier otra luz. Su carta, que usted leerá muy pronto, tal como le dije a él mismo, es un monumento de orgullo y egoísmo inconsciente. Uf, golpazo. Esa carta que usted mandó es un monumento, o sea, no es algo pequeño, es grande, al orgullo y al egoísmo inconsciente. Inconsciente porque de alguna manera ha decidido no verlo, pero forma parte de las disquisiciones previas a la generación de un comportamiento que está totalmente manchado por esos deseos que no son totalmente conscientes, pero están ahí presentes. Es un hombre demasiado recto y superior para ser acusado de vanidades triviales, pero su orgullo se eleva al mítico de Lucifer. Y puede usted creerme si es que tengo alguna experiencia en la naturaleza humana cuando digo que este es Hume, au naturel. Bueno, pues ya vieron la cartita que está bastante fuerte. Bueno, no se trata de ninguna conclusión precipitada por mi parte. Vamos bien. No se trata de ninguna conclusión precipitada por mi parte basada en ningún sentimiento personal, sino de la opinión del mayor de nuestros adeptos vivientes, el Saberón de Tanla. Sea cual sea la cuestión que él toca, su enfoque es el mismo, la firme determinación de hacer que todo se ajuste a sus propias conclusiones sacadas de antemano. O bien, barrerlo con una embestida de crítica irónica y adversa. El señor Hume es un hombre muy capaz, tiene un gran cerebro, una gran capacidad, y Hume hasta el fondo. Semejante actitud mental ofrece poco atractivo, como comprenderá, para cualquiera de nosotros que pudiera sentirse dispuesto a ir y ayudarle. Vamos a ver que Hume también tiene cosas muy buenas. Estamos nada más en esta zona de lo que está haciendo Hume, pero Hume después va a pertenecer al primer congreso hindú, va a tener que ver con, o sea, va a hacer muchas cosas que son importantes, pero aquí está frito. Se lo están poniendo pinto por todas las cosas en realidad que él está teniendo que arreglar o no arreglar, o por lo menos observar respecto a lo que le está sucediendo en las decisiones que no toma, en las dudas que tiene, en los cuestionamientos que hace, en las cosas lastimosas que le reverberan de alguna manera a HPV, y todo eso lo están aquí atacando, como dice él, con un poco de ironía y con un poco de, aquí está, barrerlo con una embestida de críticas irónicas. Pues sí, no hay de otra. Tiene que ser fuertes porque es muy fuerte el caparazón que él muestra en esta zona y en esta parte del tiempo que estamos nosotros revisando. No, yo no desprecio ni despreciaré jamás ningún sentimiento por mucho que pueda chocar con mis propios principios, cuando se expresa tan francamente y tan abiertamente como el de usted. Puede que usted se mueva más por egoísmo, que por benevolencia hacia la humanidad. Bueno, perdón, aquí egoísmo, quedó en inglés. Por benevolencia hacia la humanidad. E indudablemente es así. Sin embargo, como usted lo confiesa sin buscar excusas filantrópicas,
Le digo sinceramente que tiene usted muchas más posibilidades que el señor Hume de aprender una buena dosis de ocultismo. Aquí viene otra afirmación muy fuerte, porque así ya empieza a compararlos a los dos. Por mi parte, haré todo lo que pueda por usted en las circunstancias y limitaciones con las que me encuentro después de las últimas órdenes que me dieron, que responden a las barbaridades que están haciendo los dos que están en el plano terrestre y no en el plano celeste. No le diré que desista de esto o de aquello, porque a menos que usted demuestre, más allá de cualquier duda, la presencia en usted de los gérmenes necesarios de altruismo, de sencillez, de fraternidad, de obediencia, resultaría tan inútil como cruel. Acuérdense que en otra zona de la carta ya está diciendo que a él no le molesta ser esclavo de su jefe. Lo tiene claro. Tiene claro entonces que el jefe, y más un jefe, hablando de estas circunstancias, tiene la verdad necesaria para que él, los subordinados a él, hagan lo que tienen que hacer para beneficio de la humanidad a la que cuida. Pero le digo, inténtelo, y esto viene en mayúscula. No se desespere. Intentar es como hacer un ahorro que conforme va creciendo nos va permitiendo tener la energía dármica necesaria para que lo que queremos ocurra. Por eso la intención llevada a la acción, que se llama el intento, tiene entonces tanta importancia para un buscador y para cualquiera que esté fortaleciendo un músculo, que esté aprendiendo un idioma o que esté haciendo cualquier cosa de ese tipo. No desespere. Reúna con usted a varios hombres y mujeres decididos y realice experimentos mesméricos, es decir, de magnetismo animal. ¿Se acuerdan del mesmerismo? Que bueno, que habría que aclarar porque es un poco largo de explicar. Y lo que normalmente se denomina fenómenos espiritistas. Si usted actúa de acuerdo con los métodos prescritos, tenga la seguridad de que finalmente logrará resultados. Es decir, tendrá cierto sensacionalismo en donde ya no están de alguna manera involucrados directamente ellos y que puedan enseñar a las gentes que hay un mundo interno, que hay un mundo interior, que hay un magnetismo real, tal como lo demostró Mesmer, que por cierto Mesmer estaba casado con una mujer de la alta sociedad, tenía incluso su propio teatro y toda una historia de Mesmer, y era muy amigo de Mozart, y de hecho Mozart le escribió a él Così fan tutte, es una obra dedicada específicamente a Mesmer, o sea, un hombre muy peculiar. El modelo este de hipnosis luego lo pasa a Charcot, que es un gran psiquiatra francés. Charcot hipnotizó durante mucho tiempo utilizando este tipo de modelos y después ya vienen otros que, bueno, no viene al caso comentar. Dejando esto aparte, yo haré lo que pueda. Y quién sabe, una voluntad fuerte es creadora y por simpatía atrae incluso a los adeptos. Ojo, otra clave. Dejando esto aparte, yo haré lo que pueda. ¿Quién sabe? Una voluntad fuerte, si usted decide volver otra vez a entrar duro a esta situación, es creadora y por simpatía, por vibración, atrae incluso a los adeptos, cuyas leyes son contrarias a mezclarse con los no iniciados. Si a usted le interesa, le enviaré un ensayo demostrando por qué en Europa, más que en ninguna otra parte, es necesaria una fraternidad universal. Más que en cualquier otra parte, porque el individualismo priva en la sociedad occidental prácticamente desde después de la época romana. Es decir, una asociación de afinidades, de fuerzas y polaridades magnéticas potentes pero distintas, concentradas alrededor de una idea dominante para conseguir resultados satisfactorios en las ciencias ocultas. Voy a repetir esto. Si a usted le interesa, le enviaré un ensayo demostrando por qué en Europa, más que en ninguna otra parte, es necesaria la fraternidad universal. Es decir, una asociación de afinidades y fuerzas y polaridades magnéticas para hacer una fraternidad potentes pero distintas, concentradas alrededor de una idea dominante. Es decir, todos son distintos, es decir, una unidad en las diferencias. Las diferencias son que todos son distintas, pero son capaces de concentrarse alrededor de una idea dominante y eso los hace semejantes para conseguir resultados satisfactorios en las ciencias ocultas. Bueno, lo que uno no puede conseguir por sí mismo, muchos unidos lo pueden conseguir, desde luego. En caso de que ustedes se organicen, tendrá que contar con Olcott como jefe de la sociedad madre y por lo tanto presidente nominal de todas las ramas existentes. Pero no será más líder vuestro que de la Sociedad Teosófica Británica, que tiene su propio presidente y sus propios reglamentos y estatutos. Él les entregará la carta constitutiva, eso es todo. En algunos casos tendrá que firmar un documento 2, 4 veces al año, los informes enviados por la Secretaría de ustedes.
Sin embargo, no tiene ningún derecho a intervenir ni en su administración ni en la manera de actuar, siempre que esto no inflija los reglamentos generales. Y ciertamente no tiene ni la facultad ni el deseo de ser su líder. Ni la facultad ni el deseo de ser su líder. Acuérdense que ya habló en abanico de que hay diferentes grados de racismos, hacia los tibetanos, hacia los americanos y hacia los ingleses no educados. Entonces aquí le están diciendo, a ver, Olcott es el que manda, y a pesar de eso no se va a meter en las estructuras de ustedes, porque además ni le interesa. Entonces, siempre que ustedes no violen las reglas generales de lo que esta sociedad ha discurrido como importante obedecer. Y desde luego ustedes, quiero decir, toda la sociedad tendrán además su propio presidente elegido por ustedes mismos. Un profesor de ocultismo cualificado para instruirles. Pero mi buen amigo, abandone toda idea de que este profesor pueda parecérseles corporalmente, instruirles en los años venideros. No va a venir alguien del más allá como instructor. Puedo llegar hasta usted personalmente, a no ser que usted me ahuyente como hizo el señor Hume. No puedo llegar a todos. Puede conseguir fenómenos y pruebas, pero aunque cayera usted en el viejo error de atribuirlos a los espíritus, tan solo podríamos mostrarle a usted su equivocación por medio de explicaciones lógicas y filosóficas. A ningún adepto se le permitiría asistir a sus reuniones. Entonces aquí hay otro reclamo más de cuando él atribuyó lo que estaba sucediendo a los espíritus, dado que el espiritismo estaba en boga y no necesariamente a los hermanos mayores. Desde luego, usted deberá escribir su libro. No veo por qué en cualquier caso esto no fuera posible. Escríbalo, por supuesto, y cualquier ayuda que yo pueda darle la tendrá. Debería escribir de inmediato a Lord Linsley y centrar en él el tema de los fenómenos de Simla y su correspondencia conmigo. O sea, el broche, etcétera. Todo. Él está enormemente interesado en estos experimentos y siendo teósofo y miembro del Consejo General, es seguro que estará abierto a sus sugerencias. Utilice el hecho de que pertenece usted a la Sociedad Teosófica, que es muy conocido como editor del Pioneer, y que sabiendo el gran interés que él siente por los fenómenos espiritistas, entre comillas, somete a su consideración las cosas extraordinarias que tuvieron lugar en Simla. Los maestros urgen a que se publique eso, con tal lujo de detalles como no se han dado en ninguna publicidad. Con una dirección adecuada de los mejores espiritistas británicos, podrían convertirse en teósofos. Pero ni el doctor Wilde ni el doctor Massey parecen tener la fuerza necesaria. Le aconsejo que consulte personalmente con Lord Linsley sobre la situación teosófica en su patria y en la India. Tal vez ustedes dos podrán trabajar juntos. La correspondencia que ahora les sugiero allanaría mucho el camino. Aquí le está dando nuevas indicaciones que tiene que hacer para que las cosas sean como los maestros ya las han previsto. Aun cuando Madame Blavatsky pudiera ser inducida para que le diera algunas instrucciones prácticas a la sociedad anglo-india, me temo que ella ha permanecido demasiado tiempo fuera del aditum para que ésta sea de mucha utilidad para explicaciones prácticas. Sin embargo, aunque no dependa de mí, verá lo que puedo hacer en ese sentido. Pero me temo que lamentablemente ella necesita unos cuantos meses de villagitura recuperativa en los glaciares, con su viejo maestro antes de que pueda confesarle una tarea tan difícil. Está muy desvitalizada y está en medio de obras muy pesadas y muy complejas, que ya lo sabemos. Cuide de ella en caso de que se aloje en su casa, en su viaje de regreso al hogar. Su sistema nervioso está terriblemente afectado, porque le han atacado de todo, le han dicho de todo. Además, era una mujer muy cercana a su familia. Bueno, ya sabemos todo lo que le pasó a la pobre HPV. Y necesita todo tipo de cuidados para recuperarse. ¿Será usted tan amable de ahorrarme una molestia informándome del año, el día y la hora del nacimiento de la señora Sinet? Siempre sinceramente suyo, Cotome. Bueno, aquí puse algunas otras cosas para tratar de ayudar a entender esta carta tan compleja y tan larga y que tiene tanto detalle. Y es lo siguiente. La sociedad anglo-india. El 21 de agosto del 81, un grupo de teósofos europeos que vivían en la India formaron lo que se llamó la Sociedad Teosófica Anglo-India en Simla. Pero finalmente se denominó Sociedad Teosófica Ecléctica de Simla. Ya no fue Anglo-India, sino ecléctica. La fundación ocurrió durante una visita de H.P. Blavatsky. Hume fue elegido presidente y Sinet vicepresidente y Ross Scott secretario. Los objetivos fueron apoyar y fomentar el movimiento teosófico, demostrando a la comunidad nativa que muchos europeos la respetan, simpatizan y desean promoverla. Ojo, ese es el primer objetivo. Entonces, romper el prejuicio, demostrando a la comunidad nativa de ahí que muchos europeos la respetan, simpatizan y desean promoverla. Dos, obtener mediante la ayuda de los hermanos adeptos, los hermanos mayores de la primera sección de la sociedad madre, un conocimiento de las verdades psicológicas que han comprobado experimentalmente ellos a través de su desarrollo.
y así adquirir un medio para combatir con éxito el materialismo de la época actual que va en boga. La sociedad solo admitirá como miembro a las personas que ya sean miembros de la sociedad teosófica en general. A este grupo a menudo se le dominaba simplemente el ecléctico en las cartas de los Mahatmas a APC. ¿Qué significa ecléctico? Los eclécticos son personas que toman todo en cuenta, toman la totalidad y luego elaboran una síntesis. Es decir, toman todo lo que existe que se dice en relación a un tema. Por supuesto que algunas cosas las ranquean, las ponen como más importantes y menos importantes, lo que se llama entonces el discernimiento, y al final hacen una síntesis, pero no están cerrados. Esa es la parte de libre pensadores que tiene la sociedad teosófica. Pero libre pensadores no quiere decir admitirlo todo, simplemente quiere decir analizarlo todo. Y en este análisis que se hace de todo, al final ya a nivel individual cada quien hace su propia síntesis y decide qué tomar y qué no tomar. Al parecer las reuniones se llevaron a cabo en la casa de Hume el 7 de octubre de 1862. Sinnett se desempeñó como presidente hasta marzo del 83, cuando deja Simla y se va a vivir a Inglaterra. Bueno, esto es lo que pasó con la dichosa sociedad de la que hablan mucho los maestros. Al final se mudó a este otro tema. Anexos. En 1890 Blavatsky escribió un resumen de la parte de la influencia que la sociedad teosófica había tenido en la India, como sigue. Dijo lo siguiente: la idea de los maestros y la creencia en ellos ya ha dado sus buenos frutos en la India, porque aquí nos estamos metiendo ya en lo que pasó en la sociedad hindú respecto a todo lo que estaba sucediendo. Su principal deseo era preservar el verdadero espíritu religioso y filosófico de la antigua India, defender la sabiduría antigua contenida en sus Daudenas y Upanishads contra los ataques sistémicos de los misioneros cristianos, y finalmente despertar el adormecido espíritu ético y patriótico en aquellos jóvenes, en los que casi había desaparecido debido a una educación universitaria. Mucho de esto ha sido logrado a través de la sociedad teosófica, a pesar de todos sus errores e imperfecciones. Esta parte nos interesa mucho, porque ¿cuáles fueron los objetivos de aquel entonces y de hoy? Es decir, vamos a verlo, es trabajar con los jóvenes, porque en ellos casi ha desaparecido, debido a la educación universitaria, el respeto que hay a las antiguas tradiciones y a la sabiduría antigua. Entonces, con un lenguaje apropiado, hacemos que los jóvenes tengan por lo menos la posibilidad de eclécticamente tomar este tipo de enseñanza, analizarla descrita de una manera apropiada, para que ellos, a través de su propio criterio, decidan acogerla o separarla. Bueno, y el otro mensaje importante entonces es tratar de preservar el espíritu religioso y filosófico de todos los antiguos pueblos que tienen esta historia. Si no hubiera sido por la teosofía, habría tenido la India a Turkam Taya, es este que está aquí, el famoso Turkam Taya. Poco conocido, vamos a ver quién es. Haciendo ahora su trabajo invaluable que hace y que nadie en la India jamás pensó hacer antes que él. Sin la sociedad teosófica, la India habría pensado alguna vez en arrebatar de las manos de orientalistas eruditos, pero no espirituales, el deber de vivir y traducir y editar los libros sagrados de Oriente. O aquí tiene otra observación. No es lo mismo un orientalista educado que es totalmente teórico a un orientalista que se está educando para desarrollarse, no para conocer y enseñar, sino para aplicar aquello que está estudiando en su propio desarrollo. Entonces, lo que está comentando es eso. La India habría pensado alguna vez en arrebatar de las manos de orientalistas eruditos, pero no espirituales, el deber de revivir, traducir y editar los libros sagrados de Oriente, popularizarlos y venderlos en un precio mucho más barato y al mismo tiempo accesible a la gente. Pues no, porque estos libros entonces deben estar al alcance de todos y para eso deben tener un precio accesible. Bueno, en vez de una forma mucho más correcta que nunca se había hecho en Oxford, porque los libros de Oxford eran históricamente muy caros, ya sabemos, Oxford es un lugar en Gran Bretaña, ahí donde está Isaac ahorita, y ahí en Gran Bretaña, en Oxford, hay 4 grandes universidades. En aquel entonces solamente había una, que es un pueblo con esta universidad, pero obviamente tiene un pedigrí enorme. O sea, por supuesto, es un gran centro de educación. ¿Habría pensado nuestro respetado y devoto hermano Turkam Taya el hacerlo si no se hubiera unido a la sociedad teosófica? Seguramente no. ¿Habría sido alguna vez posible su propio congreso político de la sociedad teosófica? Pues tampoco. Lo más importante de todo es que al menos uno de ustedes se ha beneficiado plenamente de ello. Y si la sociedad nunca le hubiera dado a la India, sino a este futuro adepto, Damodar, que ahora tiene ya la perspectiva de convertirse algún día en un Mahatma, a pesar del Kali Yuga, el entorno en el que estamos, esto solo sería prueba de que no fue fundada en Nueva York y trasplantada a la India en vano.
Bueno, este es el famoso. Y aquí aparecen algunas cosas de este hombre. Él escribió una obra que se llama The Guide of Theosophy, que es el Turán Taya. Aquí aparece su obra. Participación en la Ciudad Teosófica, el 9 de abril del 80, el señor Taya se puso a contacto con el coronel Olcott y le presentó una carta de presentación del señor Martin Wood, un editor de Bombay Review. Fue admitido formalmente en la Ciudad Teosófica. El mes siguiente, el 2 de mayo, se convirtió en administrador de la organización. Estableció un fondo de publicaciones teosóficas en Bombay y publicó muchos libros en sánscrito, inglés y marathi, incluidas las obras literarias de Subarro. Un ejemplo de la publicación del Fondo de Conferencias sobre el estudio de Bhagavad Gita, del Bhagavad Gita, una serie de artículos de Subarro, originalmente impresos en The Theosophist, de Torkam Taya, también lo publicó por separado bajo el título Discursos sobre el Bhagavad Gita, otra obra que no puse aquí la foto. Bueno, también se destacó por publicar una guía para la teosofía, que es esta, The Guide of Theosophy. Otra de sus actividades fue establecer una clínica homeopática, es la parte que me interesa, gratuita, que trató hipnóticamente a más de 40,000 pacientes durante 18 años. Es decir, aplicó el mesmerismo para trabajar junto con la homeopatía las posibilidades de curar a personas que kármicamente tuvieran la posibilidad de ser curados. Falleció el 2 de junio de 1898. Un aviso obituario de Theosophist Glanner afirma que su muerte fue una gran pérdida para la ciudad teosófica, no solo en la India, sino en todo el mundo. Fue de gran ayuda para HPB, y el coronel Olcott de Bombay ha sido uno de los miembros más activos de la ciudad teosófica, un gran filántropo y firme en su lealtad a los maestros. Esto es muy importante, firme en su lealtad a los maestros. Precipitación de la carta del Mahatma del 5 de junio de 1876. El señor Tatia escribió una carta cordial al coronel Olcott. Aquí hay, este es un detalle muy bonito, vean. En la precipitación de la carta del Mahatma del 5 de junio de 1876, el señor Tatia recibió una carta cordial del coronel Olcott. Después de tocar varios temas, pidió noticias de Damodar, quien se había ido al Tíbet el 23 de febrero de 1865. Damodar no va a la cárcel, bueno, para reunirse con su maestro. Mientras la carta pasaba por el correo del maestro KH, el maestro KH le agregó una nota por medios fenomenales. La carta con su nota precipitada está disponible como carta 29 en la primera serie de cartas de los maestros. Aunque el coronel Olcott fue en realidad el destinatario del mensaje, es evidente de que los maestros estaban interesados en el señor Tatia y consideraron que su consulta merecía una respuesta. Por lo tanto, agregaron que efectivamente la persona por la que él estaba preocupado, que era Damodar, se encontraba perfectamente bien y en contacto con sus maestros. Las fuentes Tatia Turamen de Theosophical Yearbook y Theosophical Glarner, bueno, etcétera, etcétera, para los que quieran ver algunos detalles al respecto. Y luego tenemos aquí otro tema, porque se está hablando del libro que iba a escribir Sinnett, y Sinnett también escribió una autobiografía años más tarde. El Fénix, después de que de Sinnett fuera anunciado que iba a ser despedido de Pioneer, el Fénix es el título de lo que vamos a hablar ahora. En 1883, ¿se acuerdan que cuando estamos hablando en esta carta todavía no iba a ser despedido, pero más adelante se le dieron las gracias a Sinnett? El maestro Kachi hizo un esfuerzo para involucrar al señor Sinnett en la organización de un periódico que lamentablemente no se generó, apoyado por Capital Indio. Este último escribió: se desarrolló un esquema según el cual yo iba a empezar un nuevo papel en rivalidad con el Pioneer. Su nombre fue asentado, iba a llamarse el Fénix, y se hicieron esfuerzos para obtener el capital necesario de algunos de los grandes rajas indios. Y esto está en la famosa autobiografía, que es esta, de Sinnett, publicada en Londres. Es un libro interesante, tiene cosas interesantes también. Este periódico buscaba ayudar a elevar la condición social y económica de las masas indias, su sentido de autoestima y su posición ante los ojos del mundo. Sinnett partió hacia Inglaterra con la esperanza de regresar a la India para este proyecto, pero después de considerables esfuerzos para recaudar los fondos necesarios, la empresa tuvo que abandonarse por falta de apoyo, sobre todo de la población india, es decir, de los Marajas. El señor Hume, vamos a hablar otras cosas porque sí quiero ponerlo un poco en equilibrio en relación a lo que estamos viendo en las primeras cartas para que no se vaya a malinterpretar el trabajo que él realizó. El señor Hume tomó la iniciativa en marzo de 1875. Se dedicó a organizar la primera sesión del INC en Pune, Pune es Pune, considerado el lugar más céntrico y adecuado, y fue elegido, este es del Congreso Nacional Indio. Fue elegido secretario general del Congreso y ocupó ese cargo entre el 84 y 91. El INC se convirtió en líder del movimiento de la independencia de la India, con más de 15 millones de miembros y más de 70 millones de participantes, en su lucha contra el dominio británico en la India. Hoy es ampliamente considerado como el padre y fundador de este congreso. ¿Quién? Hume. Quiere decir que al final logró romper el prejuicio y simpatizar con los hindúes, antagonizar a sus compatriotas para hacer junto con ellos todo este centro de lo que se fue el INC,
y después hacerlo crecer por un número considerable de gentes, después incluso haber sido nombrado como el más importante de este lugar, como padre y fundador del Congreso, y al final esto terminaría con la independencia de la India. Y aquí también hay que hablar del trabajo que hizo Annie Besant a este respecto. El Congreso Nacional India, que es INC, fue fundado por el teósofo Hume en 83, escribió una carta abierta a los graduados de la Universidad de Calcuta, llamándolos a formar su propio movimiento político nacional. Ese año se llevó a cabo una conferencia política en el Albert Hall. El Albert Hall es uno de los teatros más emblemáticos de Londres, enorme, con mucha tradición, y creo que está enfrente del Hyde Park, no me acuerdo, pero es un teatro muy, muy importante. Y esta es la versión hindú del Albert Hall. Aquí está la foto para que lo vean, porque es todo un caso. Búsquenla en internet, van a ver que es hermosa por dentro y por fuera, y sobre todo muy sui generis, muy peculiar, este teatro. Entonces, llamándolos a tomar su propio movimiento político nacional, ese año se llevó a cabo una conferencia política en el Albert Hall de Calcuta. Hume quería ver a la India libre de la burocracia reaccionaria, pero no contemplaba la separación de la India del Imperio Británico. Bueno, era una India separada de la burocrática, pero todavía se supone, para no pelearse completamente con su gente, no separada de la India, es decir, una colonia semi-independiente o lo que fuera. Se dice que la idea de un congreso total de la India se concibió en una reunión privada de los 17 hombres después de la Convención Teosófica del 84, celebrada en la sede internacional de la Sociedad Teosófica en Adyar. Ya empezaba entonces en el 84 a gestarse el rol de la Sociedad Teosófica en el rol indirecto, por supuesto. Bueno, hay una página, aquí viene la dirección para que ustedes la consulten, es del Oxford Dictionary del National Bibliography, y vienen acá todos los recursos y aparecen pues todos los hombres ilustres que han existido supuestamente en la humanidad, y en que es pues una cita referencial muy importante, el diccionario del National Biographic describe los esfuerzos de Annie Besant para ayudar a la política, especialmente a la India, de la siguiente manera. Derramó, aquí es otro tema que no viene al caso, pero sí viene al caso como continuación de lo que Hume empezó. Derramó Annie Besant su sobreabundante energía para hacer campaña por el autogobierno a través de los periódicos que controlaba. The Commonwealth New India y en conferencias como el India Bond of Free. En 1913 se unió al Congreso Nacional Indio. En el 15 propuso a su comité ejecutivo que se estableciera una red de ligas autónomas en todo el país, mientras que al estallar la guerra de 1914-18, la mayoría de los políticos indios, incluido Gandhi, la estrella en ascenso, pidieron una tregua en su oposición al Raj, a lo que estaba sucediendo. Besant no lo hizo y proclamó que la necesidad de Inglaterra es que lo que estaba sucediendo en Inglaterra era la oportunidad de la India para independizarse. En 1916, la tragedia del levantamiento de Pascua de Dublín incitó a Mr. Besant a nuevas alturas de ferocidad y desprecio. En mayo del 17, el virrey Lord Chelmsford se inclinó ante las demandas anglo-indias y la internaron bueno, al final ustedes saben que tuvo un papel muy, muy importante en la independencia de la India. Y con esto llegamos a la carta 6. Nos falta ver algunas otras cosas del famoso Lord Lindsay, que ya hablaremos de ese tema. Ya hice toda una investigación de él, incluso de todo su origen familiar y todo lo que fue pasando, y por qué él tenía una vibración peculiar respecto a lo que estaba, que tuvo mucho que ver en lo que estamos analizando de las cartas.